Saludos a todo el mundo, soy Danscat y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del Elder Scrolls Online aquí en vuestra logia Pathfinder de YouTube. En mi canal hace 2 años que no subo nada del Elder Scrolls Online. La última vez que subí creo que fue cuando salió la expansión de Skyrim y además, o estaba saliendo la expansión de Skyrim, y además estamos con la historia principal que la estamos haciendo con mi personaje principal, Nimue, una hoja de noche 41, que vamos a seguir ahora que ya está traducido en español, porque hoy, día 6 de junio, no sé si esto lo vais a ver hoy mismo que ha salido o mañana, depende si se renderiza bien para las 10, 11 de la noche en HD o si no pues ya para mañana, ha salido la última actualización, la última expansión y la última actualización de Elder Scrolls Online que trae la traducción oficial al español. Antes de esto había una traducción no oficial de la comunidad, hecha por el grupo de Cervanteso, que mil gracias a Cervanteso por lo que nos han dado durante todos estos años. El juego creo que lleva 6-7 años desde que salió, creo que fue en el 2015 cuando salió el juego, y gracias a ellos habíamos podido disfrutar del juego en la gran mayoría de los textos traducidos. No todos, porque el juego se va actualizando constantemente y no había tanta gente como para poder traducirlo, pero sí estaba una gran parte del juego traducido. Pues con esto de que está traducido y llegase la nueva expansión, nuevo contenido, vamos a darle caña. Vamos a hacer esta nueva expansión que está enfocada en la isla alta. Y cuando acabemos, seguiremos con la historia principal de Nimue y después de eso haremos a lo mejor pues la de Elsewhere, la de Estivalia o la de Morrowind, la que me dé un poco la gana, con un personaje nuevo o con alguno de estos, ya lo veré. Y antes de deciros, antes de continuar, tengo que comentar dos cosas. La primera, sí, me he quemado la calva, como podéis apreciar, ¿vale? Me he quemado mucho. No me juzguéis, es el segundo verano que pasó con calvo y el verano pasado casi no salía de casa porque la gente venía a mi casa a jugar partidas de rol, no tenía que ir a eventos ni nada y sí me la he quemado. Y os quería comentar que yo el juego lo voy a jugar con unos efectos de luz personalizados, unos shaders. El juego de base se vería así, ¿vale? Ten en cuenta que esta sería la luz y demás. Yo lo voy a jugar con estos efectos de shaders, se va a ver así. Y de vez en cuando a lo mejor pondré el desenfoque. Como podéis ver aquí ahora hay un desenfoque del fondo porque tengo el ratón encima de mi personaje. Pero como podéis ver las letras, los menús y demás también se desenfocan. Entonces no es gran cosa, o sea, no es muy allá. Por lo tanto normalmente lo tengo desactivado. Y ahora, una vez dicho esto, voy a hacerme un personaje nuevo. Y voy a jugar el tutorial, porque quiero enseñaros cómo es el final del tutorial y vamos a ver la cinemática de la introducción, pero no vais a ver el tutorial. El tutorial no lo voy a saltar para vosotros. Vamos a hacernos un guardia rojo. Va a ser de... Espérate. Porque tú eres... Ah, los dos sois del pacto. Vale. Del dominio de Admer, que diga. Vale, os voy a contar eso sí un poquito el trasfondo de la historia. Muy brevemente para ponernos un poco en situación, porque el trasfondo base de del juego, de cómo salió, tiene un poco de importancia en esta última expansión que han sacado. El Elder Scrolls Online se centra en la segunda era del Elder Scrolls, donde una época donde había una guerra por tomar el control de la ciudadela imperial y del trono imperial y ser emperadores, ¿no? Esta guerra se conoció como la guerra de los estandartes porque había 3 facciones que estaban disputando por el control absoluto de Tamriel. Esas facciones eran la Alianza del Salto de la Daga, Daggerfall Covenant, si no recuerdo mal en inglés, el Dominio de Admer y el Pacto del Corazón de Ébano, Ebonheart Pact, si no recuerdo mal. Entonces, normalmente yo compré algo para poder tener Imperial y para poder jugar con cualquier raza en cualquier facción. Normalmente tú, si eres del Salto de la Daga, solamente vas a poder jugar con un bretón, orco o guardia rojo. Si eres del dominio de Almer, pues con un alto elfo, un elfo de los bosques o un callita. Y si eres del pacto de Ebonheart, pues con un argoniano, un elfo oscuro o un nórdico. Yo tengo algo que me permite cambiar jugar con lo que me dé la gana en la facción que me dé la gana, ¿vale? Pero yo es que esto lo compré al poco de salir, este contenido. Entonces vamos a hacernos un guardia rojo, vamos a hacerlo del pacto del corazón de Ébano, un guardia rojo. Lo vamos a hacer más o menos rápido, o sea, no vamos a perder mucho tiempo, para que veáis un poquito cómo es el editor. Vamos a ponerlo... así. Vale. Vamos a ponerle esta barra, no, la que tiene un poquito de bigote. ¿Había una con bigote? Esta. Bueno, realmente no, ¿eh? Realmente me gusta más la otra.
De peinado... Lo veo. Lo veo. Lo veo mucho. Le voy a quitar estas cicatrices que tiene, estas marcas. Vamos a poner una cicatriz normalita, tocha. Que le cubra esa, por ejemplo. Tipo de cara me gusta más angulosa. La heroica no está muy allá. Algo así. Sí. Vale, clase. Vamos a hacernos un templario. Porque ya tengo un caballero de dragón, tengo un Nightblade. El Warden ya me hice uno, el Nigromante me hice también otro cuando salieron para probarlos. No me hacen especial ilusión. Y hechicero me lo haré en un futuro con cuando tenga algo pensado. Así que de momento un templario. Y de nombre... se va a llamar, que lo tenía aquí apuntado. Draw Duck, con una H intercalada ahí, porque si no va a existir. Y lo vamos a crear. Vamos a jugar el tutorial, como os decía. Pero voy a pausar el vídeo. Y voy a pausar el vídeo y bueno, de hecho no lo voy a pausar. Voy a dejar de grabar porque no me quiero arriesgar a pausar el vídeo y que se juegue toda la grabación, que a veces me pasa. Pero entonces, lo que voy a hacer es, voy a jugar todo este tutorial fuera de cámara. Y os explico por qué estoy haciendo un tutorial, cómo es el final del tutorial, lo que vais a poder acceder y lo que no, dependiendo del contenido que tengáis comprado. Y vamos a hacer el contenido de la isla alta. Vale, gente, pues ya he hecho el tutorial, ya estamos en el punto, digamos, en el que podemos elegir dónde queremos ir, que es lo que os quería enseñar a raíz del año pasado con la expansión de Blackwood, creo que se llamaba, la de Oblivion, básicamente. Cambiaron el tutorial para dejar fijo que es un tutorial en el cual ayudamos a este NPC, a Norianwe, a derrotar a un Daedra que ha escapado. Y estaba corrompiendo esta sala, y ahora cuando ya hemos llegado hemos descubierto que tiene varios portales a diferentes lugares de Tamriel, ¿no? Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos... esto es para ir a Skyrim, si no recuerdo mal. Tengo que hablar con ella primero. Perdonadme. Can you believe this? Just look... The cube... So, what, me? No. Vamos a pillar esto rápidamente. Un poquito más aquí. Voy a poner la curación por si acaso, pero vamos. Vale, ahora podemos interactuar con cualquiera de estos y nos va a dar un resumen de lo que está pasando. Sea elves have been flexing their muscles in that part of the Topal Bay. Competing interests could lead to bloodshed. Someone like you could set things right. Si vamos por aquí, que lo vais a tener cualquier persona que compre el juego base, va a poder empezar por aquí. Sí, efectivamente, cualquier persona va a poder empezar por aquí. Está pensando si estáis atados al tema de la alianza, pero no. Esto es para empezar con el dominio de Admer. Esto era para empezar con el pacto, con la alianza del salto de daga. Esto es Mackay. Esto era para el pacto de Bonhart. Esto aquí es Morrowind, si tenéis el DLC. No sé si esto ya es base, a lo mejor lo han cambiado. Por aquí tenemos la izquierda, es para empezar por Skyrim, para la historia del DLC de hace 2 años. La de Estivalia creo que es el DLC de los altos elfos, que me gustó mucho la historia. Esta era de Elsweyr. Imagino que será Bosque Negro, será la del año pasado, la de Oblivion. Y la que vamos a jugar con este personaje es la de Isla Alta, el nuevo contenido. Imagino que en un futuro habrá más portales en los pisos de arriba. Queda uno por aquí todavía, también. Pero bueno, vamos a darle cañita. This door leads to High Isle in the Sisters Archipelago. Our spies believe leaders of the Great Alliances will gather there for a peace summit, but this will draw conspirators. They could plunge Tamriel into deeper chaos, unless you stop them. Pues viajemos a Isla Alta y comencemos la historia del legado de los bretones. High Isle feels so peaceful most of the time. That's why I like it here. A respite from all the chaos of the mainland. The temperature of the islands is quite unique. It facilitates all sorts of strange and beautiful things. Some precious cargo was supposed to sail in on the morning tide, but it never arrived.
people need to believe we have things under control. Long ago, we druids left Tamriel and its troubles behind us. But here, our ancient ways survived. I believe a knight should not be measured by the worth of their weapon, but by the allies they keep. These manifestations of the island's fiery hearts reveal the majesty and power of the natural order. Nature itself has fallen out of balance. Storm and fire will bring down the old machines. Fresh off the boat, eh? High Isle is a good place for an adventurer to earn some gold, provided you have the right connections. The name's Jakarn. My patron needs someone like you, an unknown, so to speak. It'd be worth your time to befriend her. ¿Quién es tu patrona? Lady Arabelle DeVoe. Maybe you've heard of her. She's a famous investigator and author, diplomat too, which is why she's here. She runs in circles way above my station. But I owe her a debt that I'm trying to pay. Maybe you can help me do that. ¿Y qué gano yo con todo esto? A fair bit of gold, most likely. Me Lady vale. Arabelle works for one of the richest nobles in all Tamriel, Lord Bacaro Valoris. He's sponsoring an important conference here on the island. But there's a problem. Trust me, the payday will be worth it. Está bien, me reuniré con Lady Arabelle DeVoe. Lady Arabelle will appreciate an outsider's perspective. She's at the Gonfalon Bay docks with Lord Bacaro, if you want to introduce yourself. The problem I mentioned, it involves some missing ships. Anyway, tell her Pensaba que el Jakarn gato sent you. estaba haciendo algo malo. I'm her favorite. Vale. No tenemos montura puesta. Yo debería tener una montura nueva con esto, ¿no? Felinos. Caninas. Esto, el ciervo. Loco, deja eso. Tengo un problema con unas hormigas, cosas de vivir en un bajo. Luego vas a vomitar. Él sabrá. Y les he echado unos polvos, un veneno para hormigas, que para el gato no debería de pasarle nada. Pero lo compré específicamente para eso. Pero si veas que ya eché la semana pasada, se comió un par de ellas y vomitó. Y ahora se acaba de comer otra. Se imagino que vomitará otra vez. Ay, deja las hormigas, loco. Ay, este gato. Bueno, a ver. Podría aprovechar, me podría haber echado un poquito más de crema en la calva quemada. No habría estado mal. Ya tenemos que ir exactamente derecha y luego izquierda. WhatsApp. ¡Qué guapo el orco! ¡Qué orco ladrón con su capuchita! Míralo. Soy muy fan de ti ahora mismo, ¿eh? Apt. Que lo sepas. Me voy a hacer un pícaro orco, vas a ser tú. De hecho, te voy a hacer una captura. Sí, sí. Bueno, esto se está grabando, lo puedo pausar en cualquier momento y capturar. Me gustaría que no saliera lo blanco. No, no te muevas. Va. F. My dockhands are watching for your cargo, Lady Arabelle. They know it's precious.
There was a storm off the coast. Perhaps it delayed the ships. Forgive me if I do the job you hired me for, Lord Baccaro. You there. Might we speak? Eso venía. I have a keen eye for talent, my dear, and you're practically oozing it from your pores. I am Lady Arabelle DeVoe. If you're looking for gainful employment, I have a proposition for you that pays exceedingly well. Care to hear more? A ver, Lady Arabelle, ¿qué tipo de proposición? Oh, nothing tawdry, my dear. We'll be too busy for romantic shenanigans before long, I expect. Some precious bueno. cargo was supposed to sail in on the morning tide, but it never arrived. I need someone not known around the island to be my eyes and ears. Tengo que decir que para ser una señora con pelo gris, sí, pelo gris, not bad. While tales of my exploits credit me with all sorts of talents, I Que me can't gusta be de mi in more than envejecer one como place at a ha envejecido time. ella. I could use a fresh face to mingle with the locals, determine if anyone knows anything about my 3 missing ships and their cargo. Vale, estoy deseando ayudar. Lord Baccaro's conference can't proceed without that cargo. Here's what I need you to do. Check the inn, the lighthouse, and the Lockabane shallows. See if anyone knows or saw anything. Then meet me outside the north gate to compare notes. Has mencionado la conferencia. Háblame más de eso. The gentleman beside me, Lord Baccaro Valoris, leads the Society of the Steadfast. They're a philanthropic fellowship that provides aid to people who have suffered in the Three Banners War. The Society is sponsoring a conference here on the island. ¿Y cuál es el propósito de esa conferencia? That's a well-guarded secret, my dear. Perhaps after you've proven yourself, I can bring you in on the details. For the moment, knowing any more won't help us find out what happened to my missing ships. Ya, hombre, ¿y si está en contra de mis principios, qué? ¿Qué pasará si no aparecen los barcos? That's not an option I care to contemplate. Not while there's still a chance to find them. Forgive me for being evasive, but it's a rather sensitive topic to discuss in public. We've already faced Eso es verdad. adversity, and the conference has Estamos yet en medio de la to plaza. begin. Vale, cuéntame más sobre lugares que quieres que investigue. La taberna lo entiendo, porque es un sitio donde va a haber gente y pueden haber visto algo, pero el faro... Ah, bueno, claro, porque estamos buscando unos barcos, tiene sentido. Certainly. Since you're new to High Isle, I understand you may not be as familiar with the local area as I am. What do you wish to know? No tiene... O sea, el faro porque estamos buscando barcos, por si hay información allí, si alguien los ha avistado. Los bajíos del lago Abraham, que es pues, el sitio donde imagino que habrán podido encallar los barcos, y la posada, pues alguien ha visto algo. O sea, tiene sentido. Ah, a visitor. Or another one of Lady Arabelle's associates. Either way, welcome to our island. Baccaro Valoris, founder of the Society of the Steadfast, at your service. I hope you find your visit to High Isle restful and profitable. ¿Has mencionado algo de una tormenta? Yes, a sudden squall of unusual intensity. It died out just as quickly as it arose. I noticed it off to the northeast. Dark clouds filled that part of the horizon. Perhaps our ships were delayed by the shifting winds, or decided to wait out the storm. ¿Qué es esta sociedad de los incrementables? I'm a philanthropist. I started the Society of the Steadfast to give relief to those caught up in the suffering caused by the Three Banners War. We establish healing tents for the wounded, distribute food and water, and provide whatever aid we can. Entonces, ¿por qué quieres dar la conferencia? As Lady Arabelle said, that's not something we're ready to talk about. Not until the cargo from the missing ships is secure. Me gustan los secretos, After that, I'll answer any questions you have. I'll even proclaim the purpose of the conference from the town square. I'm a dockmaster, not a bloody mage. What does the lady expect me to do if her ships never made it to the docks in the first place? No parece que te preocupe demasiado, amigo. Should I be? Lady Arabelle suspects some sort of foul play, but not on my docks. Not a chance. Gonfalon Bay is safe. Everyone knows that. Trouble comes from the mainland, not from here. Of course,
The waters to the northeast can be treacherous. ¿En qué sentido? The closer you get to Amanos, the more unpredictable the currents become. And storms constantly barrage the coast, not to mention sea elf pirates. A good captain knows these things. None of that would keep Lady Arabelle's ships from reaching port. Lord Bacaro menciona una tormenta muy fuerte. Like I said, storms close to Amanos aren't that unusual. I doubt the ships we're waiting for would have sailed that far north. Just in case, I sent people to look for signs of wreckage in the shallows. I really don't expect them to find any, though. Y contigo... A visitor. Yes, a sudden squall of I'm afraid that's privileged information. Suffice it to say, the cargo coming in on those ships is vital to the conference the Society of the Steadfast is sponsoring. Of course I do, but I learned long ago to have patience when it comes to such matters. Not every setback is a conspiracy, and not every delay is the act of a Daedric cult. Though, if you do learn anything of imminent concern, please let us know. No sé yo, ¿eh? Vale. Pues tenemos que ir a la posada, que estará aquí. El faro está aquí. Y estos son los investigadores bajos. Los bajíos, que diga. Ok, pues vamos primero a la posada, ¿no? Posada que estaba... Vamos a pillar el viaje rápido aquí por si acaso. Ah, con esto ya era suficiente, ¿no? Sí. I hear these knights are robbing people and looting caravans. Someone ought to do something. The good folks shook the bad folks side and told us. Hail, friend. Have you heard about the band of robber knights that waylaid travelers on the road to Gonfalon Bay? I came to High Isle to trade, but getting goods from the interior has become a roll of the dice. ¿Caballeros ladrones? A rogue band that calls itself the Ascendant Order. I thought they were only active on the mainland, but they're here on High Isle. Rabble-rousers and troublemakers, if you ask me. And now, I hear they're looting caravans outside the city walls. Aquí nos ha dado un nombre importante. La Orden de los Ascendentes creo que son los malos, si no recuerdo mal de los vídeos que vi. ¿Has oído algo sobre 3 barcos que han desaparecido? Not specifically, but I saw some fancy pants nobles giving the dockmaster grief. Missing ships could mean anything. Storms, pirates, poor winds, worthless navigators. Try Sergeant Dane over there. He's with the Sisters Guard and knows a lot. The All Flags was led by the Anvil King. Hovered ships and sailors we see. I'm off duty, newcomer. Got a complaint? Take it to one of the other guards. Estoy buscando información sobre los 3 barcos que han desaparecido. We police High Isle. Ships that haven't arrived yet aren't our problem. Besides, we've got our hands full with these so-called Ascendant ¿No Order está knights, todo traducido? stirring up trouble all Uy, across uy, the uy, island. uy, 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 uy. Uy, Bethesda. ¿Somos Zenimax? ¿Me han traducido todo? ¿En serio son tan cutres? O sea, si decís que vais a hacer una traducción oficial de todo el juego, hacerle la oficial de todo el juego, ¿no? Dame loco. I'm off duty, newcomer. We police High Isle. Ships that haven't arrived yet aren't our problem. Besides, we've got our hands full with these so-called Ascendant Order knights, stirring up trouble all across the island. ¿Qué sabes de esta orden de los ascendentes? Just that they're little more than well-armed bandits. They've been recruiting the poor to bolster their numbers. Now they're robbing caravans while claiming they fight for justice. Honest folk don't hide their faces behind helmets and masks. ¿Qué quiere esta orden de los ascendentes? They're malcontents. They go on about how the high and mighty misuse their power by squabbling over the Ruby Throne. It started out small enough, defying authority, inciting riots, petty sabotage. But now they're hurting people.
Gracias por la info. Something else, newcomer? I'd like to get back to my drink. Ordinary bandits, the Sisters Guard can handle. But when we send enough guards to meet a company of Ascendant Order Ravagers, these faceless knights just melt away. And if we don't send enough guards, then our guards don't come back. Porque dices que no tienen rostro. Might as well be. Most knights proudly display their emblems. They wear the colors of their house and paint family crests on their shields. These Ascendant Order knights never remove their helms and bear no devices. They could be anybody. O bueno. Ay, joder, la alergia. Ok. ¿Tengo dinero? No. Porque esto valía bastante, ¿no? 250. Os recomiendo siempre que tengáis dinero todos los días en los establos. Entrenar en velocidad, aguante con capacidad de carga. Yo primero lo haría a velocidad. Para mejorar todos los días poco a poco la montura. Solamente vais a poder hacer un entrenamiento por día. Por eso es importante que todos los días lo hagáis. No sé si la traducción será porque tenía yo el Cervantes y tengo que cambiar algo en la configuración de los blocs de notas. Vamos, en principio he borrado todos los ficheros de Cervantes. Entonces entiendo que no, la traducción no debería estar aplicándose, la no oficial de Cervantes. Una misión secundaria. ¡Por la gloria! Bueno, vamos a esperar que se quite, ¿no? Llamamiento a todos los aventureros, mercenarios, lanzadores de hechizos, héroes y rufianes. Me gusta cómo han añadido los rufianes al final. Busquéis un gran reto, probad vuestra valentía en los campos de batalla donde la gloria y la sangre os espera. Buscamos a los mayores campeones para nuestras pruebas de estrategia y habilidad. Dirigíos al maestro de batalla Rivin. Para más información. Gracias. ¡Por la gloria! Welcome. You stand amidst the circle of champions, a guild formed to test the greatest fighters of the realm in games of skill. Do you have what it takes? Estoy interesado. Well then, let's see what you're made of. Participate in one of our games at any of our battlegrounds. Win or lose, doesn't matter. Just get your feet wet. I can offer... Ah, esto es el PvP, las arenas. Sí, vale. Claro. Pues nada. No lo vamos a hacer ahora. No, pensaba que la misión secundaria era simple, pero no, es tema de... Es el PvP, las arenas de 3x3 que hay. El faro era, sí, eso de ahí abajo. ¿Cómo son los eventos de este DLC? Vamos a verlos. Todos los... O sea, digamos que el juego base eran los anclas que salían del... ¿Cómo se llama? Molajpal, ¿no? Era el príncipe de Aedra que quería, digamos... Mira, que me ha tirado del caballo. Ven aquí. No te jode. Que eso, que Molajpal tiene como unas anclas que lo que hacen es como copiar o llevarse las almas de una zona en concreto del plano material. Lo llamo plano material, pero no se llama plano material, creo. Es, bueno, del mundo este de Tamriel. Para copiarlo y demás, y esclavizar las almas y todo eso, ¿no? Volcanic Vent. Son cosas volcánicas. Tiene sentido porque se ve que había como un volcán de fondo en Isla Alta, ¿no? Y son eventos que salen cada X tiempo. Entonces no sé exactamente. Igual saldrá un montón de elementales de fuego, yo qué sé.
Por ejemplo, en el de Skyrim son como unas estas de los eventos masivos, unas tormentas en las que salen vampiros. En el de Oblivion nunca lo jugué, no llegué a jugarlo. Pero vamos, imagino que será algo de Daedras. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? El de él subirán los eventos de los dragones, serán dragones de forma aleatoria por el mapa. Y el de la isla de Estivalia, no me acuerdo qué era, pero molaba bastante también. Oh, a traveler. I thought those vile knights had returned. Forgive me, I must continue praying for the return of our idol. Without it, this tower's light will remain dark. ¿Qué ha pasado con el fuego del faro? This lighthouse is special. It's blessed by Kinnereth, the god of winds and sea. No fire serves as a beacon for nearby ships, but the divine light of Kinnereth herself. But without the sacred idol, the light cannot shine. Alas, Déjame adivinar. the idol was stolen. ¿No habrán robado la orden de los ascendentes el ídolo? Knights in unmarked livery broke in and stole the Kinnereth idol. I watched the scoundrels Vaya. flee to the west with the sacred edifice. Perhaps, dare I ask, would you be willing to recover the idol for the lighthouse so I may restore the beacon? No mostraban su cara, ¿verdad? They may wear the garb of knights, but the ruffians who assaulted me carry themselves like robbers and outlaws. Whoever they are, they're dangerous. Be wary of them. Son ellos, porque ha dicho que no llevaban ningún tipo de emblema ni insignia y nos ha dicho lo mismo el capitán de la Bless you, guardia. traveler. Please understand, to my order, this is more than just a lighthouse. This beacon spreads Kinnereth's blessing across both land and sea, but only with the idol in place, so it must be returned. ¿Algo más del faro? It is marvelous, is it not? This is actually the second beacon to stand atop Gonfalon Head. It dates back to the early 1st century. When I assumed my duties here, the tower was in poor repair. Dangerous even. Ahora está bastante bien. When Duchess Alea Dufort assumed her father's duties a few years ago, she ordered a complete renovation of the structure. I'm sure she wanted to protect trade in Gonfalon Bay, but she spared no expense in rebuilding the lighthouse. Vale. Pues sigamos esta pista. Y vamos a ver a la orden de los ascendentes estos. ¿Dónde está el ídolo? Hay que se ataca al que tienes delante, por favor. Ya me pega el otro. Creo que el mapa me está tapando las misiones principales, el minimapa. Tengo que moverlo. Efectivamente. Tenemos una misión secundaria. Quítalo del punto. Ah, no es el ídolo. Dejadme leer tranquilo. Caballero Stegor. Lleva un grupo de reclutas al faro de la cabeza del Gonfalón. Y llévate el ídolo de Kinnereth. El señor quiere que la luz se apague para privar de la guía de Kinnereth a ciertos barcos que llegarán pronto. No dañes el ídolo ni al farero a menos que no tengas otra opción. No queremos que el faro se apague para siempre. Solo debes coger el ídolo, buscar un buen escondite y aguardar más instrucciones. El gran mago ascendente. Vale. Este evento no se ha activado todavía.
lo escucharíamos. O sea, si se activa lo vamos a escuchar. Habrá un sonido y efectos de luces y cositas. Y yo debería darle un poquito más de luz al foco. You return, and with the idol. Place it here, and I shall... Mother Kinnereth, this traveler has set right the desecration of this holy place. Return to us your blessing, and let your light shine over the land and sea. Oh. I cannot thank you enough. With the idol returned and the light restored, we can ensure the safe passage of many a weary traveler. Is there any way a priest of humble means could repay you? A blessing, perhaps. Hay 3 barcos que jamás llegaron a la bahía de Gonfalon. ¿Has visto algo desde aquí arriba? Shortly after the lighthouse was pillaged, I spied 3 ships on the horizon. Then suddenly, the clouds darkened, and a terrible storm began to blow in. I lost sight of the ships after that. Perhaps they were simply blown off course? Imagino que eso no es lo normal aquí, ¿no? Amanos is notorious for its storms, but Kinnereth generally blesses High Isle with fair weather. I wonder, the way the storm swept in seemed unnatural, and it happened so soon after Kinnereth's idol was removed. ¿Crees que quizás por eso los caballeros atacaron el banco, atacaron el faro? The idol has little value outside the lighthouse. Its light does not shine in any other location. My order believes Kinnereth's light blesses High Isle. Why steal the idol unless the knights meant to revoke her protection? A troubling thought indeed. Bueno. ¿Y esto por qué brilla así? Está mal rollo. A mí me parece bastante obvio. El mago este, gran mago, convocó una tormenta del copón. Atracaron el banco. Joder, estoy con atracar el banco, no sé por qué. No, os juro que no tengo pensado atracar ningún banco, ¿vale? O sea, no robo. Atacaron el faro para que perdieran la luz de referencia del faro y desviarse para poder robar las cargas del cargo, vamos. Y seguramente estarán encallados aquí. Yo creo que se lo va a pasar. Pero déjalo por aquí, gente, porque quiero mirar bien la traducción, no sea que yo tenga todavía la traducción vieja. Voy a darle cañita al faro. Al faro, no al foco. Madre mía, ¿qué me pasa? Y voy a echarme cremita en mi calva quemada. Así que nada, gente, se viene el de Scrolls porque al estar en español hay un montón de historias de contenido que quiero grabar. Porque lo vais a poder leer. Yo en inglés me puedo apañar para entenderlo. Pero estar traduciéndoles sobre la marcha hace que los vídeos fueran muy lentos. Por eso no me gusta subir vídeos en inglés. Salvo que queden vídeos de juegos de narración. O sea, si es un juego de estrategia o de gestión básica o un survival, pues me puede dar un poco igual, ¿no? Pero juegos con una narrativa intensa, como son los juegos de rol a los que suelo jugar, me da cosa subirlos en inglés porque aunque yo lo voy a leer en silencio y más o menos me voy a enterar y voy a poder seguir, sé que para mucha gente no va a ser igual, ¿no? Entonces prefiero subirlos en español. Y ahora que esto ya está en español, pues tenemos un montón de contenido para subir al canal. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.